Hola gente, en esta clase vamos a tratar de mejorar con macros algo que está muy visto acá y muy bien realizado en YouTube, que es utilizar la herramienta Solver de Excel para encontrar la ruta más corta entre dos caminos, la distancia más corta entre dos caminos. Esta distancia puede ser tanto en poblados como también, por ejemplo, dentro de una ciudad, o bien que estos nodos que tenemos acá se traten de routers. ¿Cómo funciona esto? A ver, sin adentrarnos mucho en teoría de los grafos ni nada por el estilo. Acá están viendo lo que es casualmente un grafo. Distintos nodos unidos por aristas. Las aristas tienen un peso, que en este caso representan la distancia, el costo de desplazarme, por ejemplo, desde C a D es de 120 o desde B a E de 40. Acá, por los ejemplos que uno puede observar, son, y a pesar de que no tienen las flechas, son gráficos dirigidos, grafos dirigidos. ¿Por qué? Porque yo desde A me puedo mover a B, desde A E y desde A C. Desde C me puedo ir a D o a F. O sea, están seteados, están apuntados a moverse en una única dirección. Y ese es el problema que vamos a tratar de resolver ahora con macros, para hacer algo un poquito más completo. No, como les dije, no voy a adentrar en teoría de los grafos, si acá hubiese un bucle, si va, viene. Generalmente, si estamos hablando de una ruta común, una carretera, eh, yo me puedo desplazar tanto desde el nodo B al D como desde el D al B. Es un ida y vuelta. Bueno, eso es un grafo no dirigido. En estos casos, en estos ejemplos, como dije, son grafos dirigidos. Que ya vamos a ver cómo tratar de salvar ese inconveniente. ¿Cómo funciona esto? Lo voy a explicar muy por arriba porque hay muchos tutoriales acá en YouTube en donde ustedes van a poder sacarse dudas al respecto. Tenemos esto en donde le estamos indicando, por eso les digo que es un grafo dirigido, desde donde hacia dónde se puede desplazar nuestro vehículo o, bueno, en el caso de que sean routers, nuestros datos. ¿Sí? Y acá la distancia, o sea, la arista, el peso que tiene el costo de moverme de A a B, que es de 50 kilómetros o 50, lo que sea, depende el problema que estemos tratando. Ahora vamos a hablar de ruta para no ser tan ambivalentes y vamos a decir que este peso son kilómetros, ¿no? Lo vamos a traducir los vamos a castear a kilómetros, ¿sí? Para ser más informático. Entonces, tenemos nuestro grafo armado, nuestra ruta, todo nuestro mapa de ciudades a visitar y queremos encontrar la ruta más corta de desplazarnos desde A hasta G. Bueno, entonces vamos a ir armando la tabla en donde indicamos cada uno de los pasos y las respectivas distancias. Esta celda rutas, este rango de celdas, va a ser sobre el que va a trabajar Solver. ¿Cómo? De una manera bastante sencilla. Nosotros le vamos a indicar que acá únicamente puede colocar valores binarios, o sea, 1 o 0. Entonces, si yo parto de la ruta A, fíjense, acá ya tengo 50 kilómetros. De la A a la B tengo 50 kilómetros. Si después de la B me voy a la E, va a colocar un 1 ahí y ya van a ser 90 kilómetros. ¿Sí? 50, 90. Si me quiero desplazar de la E a la G, lo, lo va a buscar acá, Solver, y va a colocar un 1.
iba a arrojar que son 190 kilómetros esa ruta. Obviamente no nos va a tirar todas las rutas posibles, sino la más optimizada, la más corta. Si vuelvo a colocar todo en cero, ya está lista para comenzar a funcionar. Ahora bien, ¿cómo logro que vaya sumando con la famosa función y muy poco utilizada suma producto, que multiplica la columna C por la columna D y suma? O sea, es un multiplicador de matrices, suma producto. En este caso, dos vectores. Ojo que siempre, fíjense, C12, C13, D12, D13. Las matrices, los vectores deben tener el mismo tamaño. Si yo acá le pongo 14, me va a tirar valor, porque no son, acá se ve gráficamente, no son del mismo tamaño. Entonces, esto sería multiplicar 1 por 50, sería 50. Si yo después coloco acá otro 1, sería 1 por 120. Y se suma 170. Eso es lo que hace suma producto. De esta forma, como ya podrán intuir, probando una gran combinación de unos y ceros, acá le voy a pasar esta celda como celda objetivo a Solver. Los que manejan Solver saben que esta herramienta de Excel siempre en, en el problema a resolver tiene que tener una función la celda. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir calculando con unos y ceros y se va a quedar con el valor más chico de esta celda. ¿Por qué? Porque yo le voy a indicar que quiero el menor valor posible. Bien. Hasta acá todo bien. Se complica un poquito porque esto necesita de una tabla auxiliar para funcionar correctamente, que es la que vemos acá, desde ahí acá, en donde tenemos cada uno de los nodos que aparece por única vez, el movimiento y los datos. Estos nombres se los puse yo, pueden ser cualquier otro. Movimiento, ¿por qué? Fíjense cuando yo coloco de A a B el 1, me está colocando en -1 el B. O sea, me está diciendo que se está moviendo, que se está desplazando desde A hacia B. Esto lo logro fácil con un sumar sí, restándole el sumar sí. Fíjense que sumo sí A2 a 13 es igual a I2. Quiero decir a I3, este acá. ¿Sí? Entonces, si es igual, va a sumar C2, o sea, el 1 que está acá. Y le va a restar el sumar sí de hacer exactamente lo mismo, pero con la columna B. No es complicado, después les voy a dejar el link al archivo para que puedan estudiar esta función, porque si yo coloco, a ver, vamos a hacerlo bien, desde B me puedo desplazar a D, entonces desde B me puedo desplazar a D, le coloco un 1, y fíjense que ahora el -1 lo tengo en D. Es partir de acá, es como decirle a Solver, mira, estoy saliendo de acá y ya estoy en D. Y Solver lo va almacenando. En cuanto a la columna, vamos a borrar esto, de datos, tiene valores fijos. ¿Qué le estoy queriendo decir acá a Solver? Que el nodo que contenga el 1 va a ser el nodo de partida. Los ceros, cualquier nodo que tenga cero, recuerden que esto va variando gracias a las funciones que hay dentro, pero los nodos que tengan cero van a ser los nodos intermedios, los que aún no están visitados. Y el -1 es el nodo final. ¿Sí? Entonces, a sabiendas de esto, no, como les dije, no me voy a explayar, hay muchísimos tutoriales al respecto, pueden verlos aquí mismo. Ya puedo aplicar Solver. ¿Cómo lo aplico?
en la pestaña de datos deberían tener la herramienta Solver. Si no es así, se van a Archivo, Opciones, Complementos, Complementos de Excel, IR, y ven que acá les aparece el cuadro en donde tienen que seleccionar Solver. Yo en este caso también, como uso mucho estadísticas, tengo la herramienta para análisis y dejamos Solver tildado. Le damos Aceptar. Bien, y les tiene que aparecer en la pestaña Datos. Presionamos Solver. Acá yo ya lo tengo resuelto, porque estuve trabajando un poco en esto. Perdonen, prendí un cigarrillo, voy a prender varios a lo largo del video. O del vídeo. Bueno, entonces, establecer objetivo. Ya sabemos que el objetivo es que esta distancia, luego de efectuar todos los cálculos con unos y ceros, sea la menor posible. Porque nosotros podríamos querer maximizar una ganancia, por ejemplo, minimizar una pérdida, como sería este caso, porque estamos minimizando un costo acá. Entonces le ponemos el mínimo. También lo podríamos personalizar con algún valor que necesitemos en ese momento. En este caso, lo que le vamos a decir, mira, en esta celda objetivo, vos vas a combinar unos y ceros hasta que esta función me devuelva el menor valor. Claro, esto, si fuese así, Solver me pone un 1 en el 40 y me resuelve todo, porque combinando, me pondré un 1 acá en C5 y listo, combiné y ya encontré la menor. Me va a decir el más chico de todos. Claro, es verdad, pero por eso existen las restricciones en Solver. ¿Qué restricciones le vamos a dar en este caso? Vamos a darle cambiar para que puedan ver que J2 y J8 sean igual a K2, K8. ¿Sí? Como vieron, cuando fui cambiando, acá le iba colocando los unos a las rutas, acá también iba modificando. Entonces, ¿con qué combinación se va a quedar? Cuando en A esté en 1 y G en menos 1, como se lo estoy indicando acá. Principio y fin. Vamos a poner cancelar, porque ya lo tengo armado. Y otra restricción muy importante era las que les mencioné hace unos minutos. Bueno, le di a aceptar, disculpen. Doble clic le di. Que C2, C13 sea binario. ¿Ven? Porque puede ser entero, binario, menor o igual, igual, mayor o igual. No. Acá se va a manejar únicamente con unos y ceros, como ya les expliqué antes. Cancelar. Ya medio que descubrí el secreto, pero le doy resolver. Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Aceptar. 180, me dice. Me está informando que encontró una ruta de A a G de 180 kilómetros. ¿Cómo la detecto? En donde hay unos. Donde dejó los unos. Vamos a resaltarlo momentáneamente. De A a B, 50 kilómetros. O sea, hizo este desplazamiento. De B a D, 50 más, 100. Y de D a G, 80. Perfecto. Funcionó bárbaro. ¿Qué pasa? Acá yo me estoy moviendo, si este fuese un plano, desde el oeste hacia el este. No me puedo pegar la vuelta. O sea que si yo estoy en una ciudad X y me voy a otra, me quedo a vivir ahí. No me puedo pegar la vuelta con este GPS. Ese es uno de los principales problemas que tiene. Existen muchísimas formas de resolverlo. Yo encontré una con macros, que es la que estoy mostrando ahora. Y dentro de las macros también existen miles de formas distintas. Depende de cada programador. Yo voy a mostrar una ahora.
Si jugamos un poquito con esto, si jugamos un poquito, yo le puedo, entonces, a ver Damián, si vos me dijiste que el 1 es la partida y el -1 es la llegada, entonces en las celdas datos puedo cambiar algo. Sí, exactamente. Vamos a cambiar de C a G. A ver qué sucede, si funciona esto. Las restricciones las dejo igual. No se encontró ninguna solución viable. Vamos a tomar esto y vamos a poner todo en 0 para hacerlo, a ver si ahora va a encontrar una solución viable. Sí, encontró. Hay que volver todo esto a 0. Y es de 200 kilómetros desde C a G. Tomamos los unos, que ya sabemos que son los que nos indican por dónde pasó. Exactamente, de C a D, 120. Fíjense que hay otra de 150 de C a F, pero tomó la más corta. Y después de D a G. No es un grafo muy complicado que digamos, y está así a propósito, porque esto es para ejemplificar. Después lo complican ustedes. Agregando nodos y obviamente indicando en esta columna cómo se puede mover nuestro vehículo o nuestro paquete de datos. ¿Sí? Entonces me moví de C. Si quisiera ver otra posibilidad de que funcione, y bueno, le podría decir, a ver, cómo me muevo desde D, a ver, o no, o desde B a F. Entonces, le coloco el 0 ahí y el -1, que es la llegada, lo pongo en F. Esto lo volvemos todo a 0, como ya sabemos. Datos, solver, resolver. Me dice que no encontró, en este caso desde, me puso una B ahí, no sé qué, o yo me equivoqué. 0, probablemente me haya equivocado yo. Desde D a F. Sí encontró, 70 kilómetros. Y lo hizo desde D a F, en una sola. Acá tengo, verán, a ver si desagrupo esto. Agrupar, desagrupar, ahí debajo hay un 70. Entonces, siempre va a encontrar la ruta más corta, como vemos acá. El problema, fíjense, está en si yo me quiero mover en el sentido contrario. ¿Cómo hago para ir desde G hasta A? Bueno, entonces siguiendo la misma lógica, en G coloco 1 y en A coloco -1. Mis datos están todos en ceros, aquí, y le doy solver. Obviamente que me va a tirar que no encuentra nada, porque yo me estoy, como les dije, desplazando desde el oeste, desde la izquierda, hacia la derecha, hacia el este. Entonces nunca va a encontrar la vuelta porque yo no se la estoy especificando acá. Cuando en programación tenemos que resolver esto a través del algoritmo de Dijkstra, o Dijkstra, como le llaman algunos, lo más normal, no lo más óptimo, pero lo más normal es utilizar una matriz de adyacencia, así, como esta. Ahora me falta pegar esto, en donde si yo tengo, por ejemplo, de A a A, no voy a tener rutas, porque es ir y salir y volver desde el mismo punto, o sea, no hay lógica en esto. Entonces coloco un 0. De A a B, tengo sí 50. Y así se llena esta tabla, esta matriz, denominada matriz de adyacencia, y en donde tengo un valor, significa que este nodo está conectado con este a través de este costo, esta cantidad de kilómetros, como decidimos llamarlo.
Bueno, pero acá no estamos programando el algoritmo de Dijkstra y nos tenemos que arreglar con Solver. Entonces habría que invertir esta tabla, lo que llama primero, ¿no? A priori lo que nos llama, bueno, doy vuelta a esta tabla, sí, pero ojo, no solamente esta tabla, también hay que dar vuelta esta y poner G en primer término y A en último, ordenado alfabéticamente. Y eso lo hice acá. Pero esta tabla no la doy vuelta, no doy vuelta a ninguna tabla. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Acá ya lo tengo un poquitito armado. Ven que acá dice 80 en esta arista y acá dice 70. Es porque yo anduve jugando un poco y puede haber algunos valores cambiados. Pero no se hagan problema que por más valores cambiados que le haya puesto, anda y lo van a ver en el propio archivo. Pero igualmente, no soy muy amigo de enviar archivos, porque a programar se aprende codificando. No queda otra. Aparte de la inmensa cantidad de teoría que tenemos como programadores, también tenemos una tremenda carga de práctica. Entonces, lo mejor es sentarse, codificar, equivocarse, arreglarlo y así, continuamente. ¿Acá qué hice? Acá hice lo mismo, nada más que con unas listas desplegables para que el usuario no pueda ingresar cualquier valor. O sea, me pongo una Z, un poblado, un router que yo no tengo en mi esquema, hacia dónde me quiero mover, que también tiene una lista desplegable. Me voy a prender otro cigarrillo. Perfecto. Bueno, entonces, desde acá le voy a decir que se mueva de A a G. La suma producto que tenía justo debajo de la tabla la coloco acá, por una cuestión visual nada más, pero miren que está multiplicando exactamente lo mismo. Y acá está, después les voy a explicar qué es esto longitud. Pero momentáneamente nos quedamos con estas tres. Y le digo que vaya de A a G, como en el primer ejemplo anterior. Presiono mi botón personalizado en donde tengo la macro grabada. Me dice que encontró la ruta. Y los 180 que ya vimos. Solo que ahora con una macro también hice esto. Desde A hacia B 50, desde B hacia D 50 y desde D hacia G 80. O sea que me está haciendo esta ruta, que es la maxsumen, hagan como quieran, porque fíjense que si hago la de arriba ya tengo 190, tengo 10 kilómetros más. No va. Y si hago 200 ya me pasé con esta sola, así que no, no hay forma. Es la más corta posible. Pero esto acá, recuerdan que yo acá iba cambiando el 1, el 0, lo cual lleva errores. Incluso yo me equivoqué acá colocando un valor y Solver no anduve. Entonces, imagínense entregarle este trabajo a un usuario final en donde tenga que venir él a mano y colocar unos y ceros, es una barbaridad, porque se presta a 25 millones de errores. Como les dije, incluso yo que lo programé, me equivoqué cuando puse un dedo. Que sabrán ustedes si lo hice a propósito o no, como para justificar todo esto, pero justificarlo de una buena forma, de una buena manera, porque todos nos equivocamos al teclear. Y nosotros a un usuario final no le podemos decir que coloque unos ceros menos unos, porque ante el más mínimo error le va a tirar una suma no válida, probablemente, le va a tirar un error y no va a poder viajar o los routers van a mandar la información para cualquier lado. Entonces, acá lo que hice es, con este desde hacia, evitar tener que venir acá y colocar unos y ceros ahí, y menos uno. Esta celda es la que tiene la suma producto como mostré y sigue calculando lo mismo. Con la macro luego recorro. Pero fíjense que funciona bien porque yo le puedo poner de B a F, encontró la solución, 120. Va desde B a D y desde D a F. Perfecto, y es la ruta más corta. Si me quiero ir de C a G,
se va hacia el D, que es 120, esta tiene 150, o sea, ya tomó la más corta, y después se fue acá a los 80, porque ir así le hubiese significado 110 e ir así 180 más de los que venía trayendo. Así que el algoritmo funciona. Lo más interesante de esto es que ahora sí yo le puedo decir de G viaja a A. Ahora, como verán, y fíjense que es exactamente la misma ruta anterior, nada más que a la inversa. De G a D, de D a B y de B a A. Y acá, a través de la macro, que ya lo vamos a ver, le armo todo el recorrido. Para que no tenga que andar acá, obviamente también el usuario contando los unos y resaltando y viendo cómo se tiene que mover. Lo cual retrasaría bastante su viaje. ¿Cómo logro esto? Que pueda ir y venir, porque también le puedo decir, a ver, de E, andate a C. Quiero hacer este viaje. 130. De E toma la más corta, que son 10, porque la otra es de 40, ¿sí? O de 200, y ya nos vamos. Entonces, se va a D. Y de D, toma los 120 directos. Funciona. O sea, ustedes ahora lo van a probar en sus ordenadores y van a ver que funciona sin problemas. ¿Cómo hago esto? Si acá no podía. Bueno, gracias a las macros y a un par de cositas más. Miren esto. Vamos a poner primero. Uso dos celdas auxiliares en D, que pueden ser cualquier cosa. Yo acá utilicé las celdas por una cuestión de comodidad. Acá lo tengo. Esta tabla es esta tabla, pero a la inversa. Como verán, empieza en A, termina en G, empieza en G, termina en A. Es exactamente la misma tabla y le agregué la longitud. ¿Por qué la longitud? Porque no tengo otra forma de ver si me quiero mover de oeste a este o de este a oeste. No tengo forma de hacerle entender a la macro hacia dónde me quiero dirigir. Entonces, con la longitud, partiendo de que A es el punto más al oeste posible de mi ruta, luego lo utilizo acá y fíjense que yo ahora voy a preguntarle en BBA cuál de los dos es mayores, ¿sí? O menor, ahora no me acuerdo cómo lo hice el código, ahora me voy a fijar. Entonces, si este es menor, yo me dirijo hacia G. Si por el contrario este es mayor, yo me estoy dirigiendo de este a oeste, con estas dos celdas auxiliares acá. ¿Qué es un simple buscar B? ¿Qué hago? Busco la celda desde en, este, en esta tabla y me traigo la cuarta fila, o sea, la longitud. Eso en los dos casos. Y acá, ¿qué me dice? Sencillo. El orden. Le estoy dando un orden. Para más precisión, podríamos hacer una latitud y ver si nos dirigimos de norte a sur, ¿sí? Pero ya es también un trabajo que puede sonar sencillo, pero después para resolverlo no lo es tanto. Quizás ahí ya sí nos deberíamos ir a una tabla de contingencia y ya con el algoritmo de Dijkstra programar algo acorde. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo lo logré? Sencillo. Vamos al código. Esto coloqué todo en un solo procedimiento que se llama solver con macros, pero sería conveniente por ahí, ya lo vamos a ver, que por ejemplo líneas de código como estas hubiesen estado en procedimientos o en funciones por separado. Yo lo dejé en una sola para facilitar momentáneamente la conclusión. Entonces, fíjense que yo acá
lo que primero hago es fijarme dónde terminan la tabla en donde tengo las distancias y la tabla en donde tengo los nodos con los movimientos y datos. Esto lo hago a través de la instrucción cells end xlab.row. ¿Qué hace esto? Sencillo, es como si Excel se situara en la última fila disponible, la 1.048.576, y subiera y me devuelve la primer celda ocupada que tengo, en este caso la 31 y en este caso la 26. Entonces me guardo dónde termina esta tabla. Yo sé que empieza en el 20 y termina en el 31, que termina en el 31 gracias a este. Y uftemp, no sé por qué usé temp, pero usé temp, que lo hace a partir de la columna J. O sea que Excel es como si se situara acá, fila 1.048.000, sube y me va a devolver que la última fila está acá. ¿Por qué hice esto? Porque se podrían agregar nodos. Entonces el tamaño de esta tabla sería variable. Yo no le puedo pasar un tamaño fijo cuando esta tabla podría llegar a sufrir algún tipo de modificación. Bueno, este es uno de los métodos que hay. Hay cientos. Este es nada más que uno y es de los más sencillos. Fijándome dónde termina. Hace esto, la subida desde el fondo, porque yo le estoy colocando cells rows.count, o sea 1.048.000, columna J, sube. Ahora bien, después fíjense que yo borro el rango de 20, de 31 en este caso, que lo concateno con la variable. ¿Cuál es el de acá? Lo borro, lo dejo en blanco, porque vieron que si queda algún valor, Solver lo puede tomar como defecto y no encuentra la ruta. El range resultado lo borro, este acá, que es donde voy concatenando, acá está el range resultado, voy concatenando la ruta para facilitarle la vida al usuario final. Entonces, si el rango desde es menor al rango hacia, a ver, desde long, hacia long, si es menor, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar como parámetro esto. Me voy a manejar con esta tabla auxiliar, se la voy a pasar a Solver. Si por el contrario esta es mayor, voy a utilizar esta tabla. O sea, este else va a entrar acá. Este es el código para ejecutar Solver en Visual Basic. Primero de todo, si desde es menor, vamos a ponerlo, si desde es menor, el range L20 L uftemp va a ser igual a 0. Vamos a L. ¿Qué es lo que pongo en 0? Todos los datos. O sea, desde dónde me voy a mover hacia dónde, lo coloco en 0. Para limpiarlo de alguna forma, ¿no? Y borrar cualquier ruta que haya estado escrita. Después busco el rango desde, lo busco, acá el A, en este caso, y coloco el 1. O sea, en este caso vamos a hacerlo bien. Esto hace la macro. Tengo el A, busca el A y le coloca el 1. Después en el J hago lo mismo, pero busco el rango hacia G. Busco G y en la columna L coloco -1. Aquí pasé a la tabla el origen y el destino. Y después, bueno, se ejecuta, obviamente, el solver con código de Visual Basic.
que es lo mismo que estuvimos haciendo manualmente, pero nada más que a través de VBA. Set cell. Esta es la celda a minimizar en este caso. ¿Qué es esta? C7. Le podría haber puesto el nombre del rango, distancia, es lo mismo. Después, max, min, val es el 2 porque estoy buscando, ¿qué? Estoy buscando el mínimo. El 2, hoy no. El 2, 1, 0, 1, 2. Ahí, el 2. El mínimo. Esto es lo que estoy especificando con ese argumento. 1, 2 o 3. En este caso, mínimo. Después, by change, el rango de 20. El rango de este. Y fíjense que le concateno acá también UF rutas. UF rutas, acá tomo el valor de 31. O sea que by change de 20 de 31. Y si el día de mañana el usuario me agrega 5, 6, 10, 20, las ciudades que sean, será la 55 o la 44. Cualquier fila, porque lo hice variable. Si no, fíjense que ahora uso el range Q. ¿Qué cambio? Estos datos, no estos. Cambio estos. Y dentro del cuerpo del solver, paso todos los datos de esta tabla, no de esta. ¿Estamos? Es muy sencillo cuando uno lo analiza así. Dos cositas a tener en cuenta. Primero, antes de iniciar el solver, antes de que mi Visual Basic ejecute el código, lo voy a resetear. Solver reset. ¿Por qué? Porque siempre queda cargada la solución anterior en Solver. Entonces es mejor volverla a blanco. ¿Sí? A nada, al nothing. La apunto a nada, la reseteo completamente a Solver y procedo a resolver el problema que me plantean ahora. Fíjense qué fácil, porque aquí hasta nos dice qué método estamos utilizando, el no lineal, cuando vamos a solver, y esto lo pueden estudiar por su cuenta. Hay varios métodos para, en este que son tan cortos, eh, son problemas tan chicos, ¿no? Si tuviésemos 500, 600 ciudades ya tendríamos que empezar a ver cómo lo optimizamos un poco. Después utilizo solver solve para que Excel me resuelva todo lo que yo le termino de pasar acá en alguno de estos dos bloques de código. Y acá viene sencillo. Una vez que resolvió, ¿qué hago? Desde acá, bueno, obviamente si es menor, desde hacia o lo contrario. ¿Por qué? Para poder darle un orden correcto a las rutas. Entonces, si desde es menor a hacia, como en este caso, va a ir desde la fila 20 hasta UF rutas, o sea, desde la 20 hasta UF rutas, buscando los 1. Cuando encuentra un 1, arma la frase. 0, nada. 1, arma la frase, la va concatenando y ya voy sumando, ya que estoy con la E, en la columna E, le voy sumando los, esta es la columna E, le voy sumando los kilómetros. Esto lo hago a través de cells. Como row index le paso la X, o sea, por donde estoy parado, y la columna. Que la columna podría ser numérica, la dejo con letras para que sea más entendible. Pero si es al revés, si es que yo me estoy desplazando desde el este hacia el oeste, empiezo al revés, desde abajo
hacia arriba voy buscando y voy concatenando. Por último, la variable resultado, que es la que va almacenando mi cadena de texto, la muestro en el range resultado, en S. ¿Sí? Salida, por si, porque acá en algún momento puedo tener algún error o algo, entonces yo ya me hago una etiqueta con salida. Siempre, esto es una costumbre mía de programación. Y ojo, siempre que utilicen un objeto, en este caso utilizamos un objeto del tipo range para efectuar la búsqueda con el método find, que le estoy diciendo que me busque lo que está en el range desde lookat xlwall, o sea que coincida todo el contenido de la celda, porque quizás el día de mañana haya una ruta que se llame A1 y si solamente me busca la A me puedo encontrar cualquiera de estas dos. Con xlwall solamente va a buscar el valor completo que le esté pasando. Entonces, estudien el código. Si tienen dudas me lo dejan en el comentario. Yo para cerrar lo que haría es un paso a paso, ¿no? Y ya cerramos el vídeo. Vamos a ir con F8. Fíjense que como les digo, UF rutas 31. ¿Por qué 31 vale UF rutas? Porque Excel, mejor dicho VBA, se sitúa en Excel en la columna B al fondo, así. No se situó, pero es como yo se los muestro gráficamente. Es como si hubiese hecho eso y sube. Y me devolvió la primer columna ocupada que encontró, 31. Bien, hizo lo mismo con esta, que es 26. Como sé que estas tablas siempre van a tener el mismo tamaño, yo ya con la fila 26 sé en dónde me terminan ambas tablas, sin necesidad de utilizar otra variable. Siempre estas tablas me van a terminar en la misma fila. Entonces, range resultado, que es este, ahí lo limpié. Como verán, lo dejé en 0. Desde es menor a hacia, o sea que entró acá. Me va a limpiar este acá, que ya estaba limpio del anterior. Y ahora busca que lo que está en el range desde, o sea, me va a buscar la A. Y me devuelve la fila, la 20. Sí, A está en el A, este A está en la fila 20 de esta tabla. Y le va a colocar un 1 en la columna L. Ahí, todavía no pasé, no lo colocó. Ahí está, ahí lo colocó. Ahora, ¿qué hace? Busca G. En el range J. Acá busca G. ¿Qué me devolvió? Busc row 26. Sí, exactamente. G está en el 26. Entonces, en L26 voy a colocar el destino. Que recuerden que para solver es el -1. Ahí está. Ahí lo coloco al -1. Bueno, voy corriendo esto, que es lo que va cambiando acá. No lo van a ver porque lo hace porque lo va haciendo por bloques internos. Y ahora le pongo solve y me va a tirar el mensaje. Aceptar. Entonces, desde es menor hacia, si es menor, va a entrar en este bucle que va a recorrer la tabla de arriba hacia abajo buscando los unos. Acá. Si la celda con la fila X, que en este caso es X vale todavía 0 porque no lo pasé, vale 20, la columna D es igual a 1, en este caso se da la condición, va a entrar. Y ya el resultado desde A hacia B igual a 50 kilómetros, por esto que armé ayer. Y voy almacenando, voy guardando los kilómetros. No entró, ¿por qué? Porque
la celda cuya fila es 21, columna D, no es 1. Entonces no entra allí. Acá entró. ¿Por qué? X lo tengo en 24, o sea que estoy en la fila 24. En D24 hay un 1. Concateno. Bueno, acá no se ve, lo tendría que ir mostrando en la pantalla en el debug. Pero vamos, son 3 nomás. Y ahí está. Ya cumplió. Como último, a lo que es la variable resultado, le concateno la frase total y los kilómetros que fui guardando acá, que ven que son 180, como dice el mensaje. Salida, destruyo el objeto, porque no lo voy a utilizar más, siempre esto, por favor, y selecciono el rango desde, que fíjense que si yo estoy acá, hago así y se fue a desde. Y terminó nuestro procedimiento. Y acá está la ruta armada. Si yo hiciera de F a A, o sea, al revés, vamos a colocarlo porque ya directamente va a entrar acá, ya lo sé, ya lo sabemos, ¿ven? ¿Por qué? Porque el range desde es 6 y el range hacia es 1, no se cumple esta condición, entra en esta segunda. Y los cambios los efectuó en esta tabla. Y ahora, como verán, no va a entrar acá, sino que va a entrar acá. Entonces, desde 31 hacia 20, step menos 1. O sea que vaya desde abajo hacia arriba de a una fila a la vez. Donde encuentre el 1, va a concatenar. Bueno, lo corro porque ya vimos que funciona correctamente. Entonces, desde F a D. Y así va dándolo vuelta. ¿Estamos? Y me dio el contrario, desde F a D, de D a B y de B a A. Si yo hubiese puesto A, F, a ver si tengo el punto de interrupción, no. Pero son los mismos 170 kilómetros, nada más que con este orden inverso, que lo logro con este if. Como les dije, si tendríamos que hacer algo que en programación, wow, sea mucho mejor, sí, a esto lo tendríamos que hacer con una función que me devuelva, entonces para no tener tanto código dentro del mismo procedimiento, ir modularizando. Pero no es el objetivo acá aprender esas técnicas de programación, lo podemos hacer más adelante si quieren. En este caso es cómo resuelvo el hecho de que todos los ejemplos que tengo en YouTube, en donde sea, me dicen, sí, cómo resolver y desde A a G, y ahí me quedo. Y siempre, después si me las ingenio un poco, como estuvimos viendo, siempre moviéndome desde el oeste hacia el este. Bueno, pero seguramente si me fui a G, en algún momento voy a tener que volver a D, a C, a A. Entonces, ¿cómo se resuelve? La solución está en esta hojita GPS. Y fíjense que no ocupa mucho más tamaño porque es simplemente el agregado de una tabla. Ahora bien, miren esto, como para complejizar. No lo hice porque realmente algunas cosas son muy desafiantes y les digo, llegamos a un nivel de complejidad por ahí que, bueno, nos conviene hacer un algoritmo, no usar Solver, sino como les dije, el algoritmo de Dijkstra. Otro pucho. Bien. Entonces, tomo esta imagen, la borro, y fíjense qué bueno esto, porque yo podría acá colocar un filtro, todo con macros también, ¿no? Y darle la opción al usuario, por si se quiere mover por ruta, quiere evitar caminos de tierra, informarle o evitar caminos con peaje, o pasar a propósito por caminos por peaje, porque bueno, salvo en lo que es Argentina, creo que en el resto del mundo si tiene peaje está en mejor estado. Entonces, ya le agregaríamos
algo muy parecido a lo que es un GPS común. Lo que pasa es que, a ver, ¿por qué les digo que se complejizaría bastante? Porque después tendríamos que hacer varios solver entre distintos puntos para saber si existe en realidad, cómo puedo llegar de A a F evitando un camino con tierra. Si tengo aristas sin tierra para llegar a F. Lo mismo con el peaje. Bueno, aunque el peaje en un primer momento podríamos hacerlo a título informativo como para decirle, bueno, vas a gastar tanto por este concepto. ¿Cómo se haría esto? Con macros, filtraría, por ejemplo, y le pondría en un filtro de texto que no contiene tierra. Entonces ahí me acortaría las posibilidades y se vería si con esto, con esta tabla que armé, puedo llegar a F sin la tierra. ¿Estamos? Pero eso se los dejo de tarea, porque ya saben cómo ir y volver con una macro. Y esto después habría que ver si arroja resultados viables o no. Así que bueno, cualquier duda me la dejan en los comentarios. Gracias por el aguante y sinceramente espero que les haya sido de utilidad. Cualquier cosita me escriben. Chao.